Gracias. Bueno, el día de hoy lo que vamos a platicar y es un tema que tenemos que estar fortaleciendo día a día y es básicamente las mejores prácticas que tenemos en nuestros consumibles para antorchas manuales y robóticas de la aplicación GMAW. Le vamos a dar un enfoque, el día de hoy le vamos a dar un enfoque a la tecnología que tenemos en las antorchas manuales, que son los consumibles Aculoc S. Entonces, empecemos con la presentación, por favor, Gabriel. Lo que vamos a tratar hoy y el concepto que se maneja de los consumibles en GMAW es lo mismo para antorchas robóticas como para antorchas manuales. Y como pueden ver en las presentaciones, vamos a enfocarnos, o más bien, la presentación y la mayoría de las fotografías y imágenes que estaremos viendo es de la familia Tofloc. Esta familia tiene más de 20 años en el mercado y ahorita vamos a ampliar la información de esto. Sin embargo, lo que quiero mencionar aquí, y aquí como ustedes lo están viendo, tenemos las puntas de contacto, difusores, toberas y liners. Independientemente de la marca, independientemente de la familia de consumibles, los componentes son los mismos para las antorchas mecánicas, automáticas, robóticas y manuales. ¿Ok? Entonces, Trigaskis, si puedes poner la imagen de nuevo, Gabriel. Trigaskis, por sus números de parte, da importancia para hacer un diagnóstico visual antes de cada operación, ¿sí? O de iniciar cada operación. Como pueden ver, y si se fijan en la imagen de la derecha, abajo se ven las toberas. Las toberas, si se alcanza a ver ahí, el número de parte dice 401. Si me muestras la imagen aérea, por favor, Gabriel. Como ustedes pueden ver, no sé si se alcanza a ver aquí, se ve mucha 401, ¿ok? Entonces, Trigaskis da como prioridad hacer un diagnóstico de la tobera como prioridad 1. La mayoría de las respuestas en los entrenamientos que hacemos presenciales aquí en el Centro Técnico en Apodaca, Nuevo León, es que la segunda prioridad sería la punta de contacto, pero no es así. La segunda prioridad que tenemos que tener como base, ¿sí? Como diagnóstico, tiene que ser el aislante del cuello. ¿Sí? Si me muestras aquí en esta toma, este aislante es el segundo componente más importante que tenemos que hacer como diagnóstico visual. El tercer componente, pues obviamente es la punta de contacto, y el cuarto componente es el difusor. Proseguimos, Gabriel, por favor, con la presentación. La que sigue. La principal función de las puntas de contacto es transferir la corriente eléctrica al material de aporte. Todas las puntas de contacto, y como lo podemos ver en la imagen, son fabricadas del material cobre, ¿ok? Es crucial tener el diámetro correcto de la punta de contacto de acuerdo con el diámetro de alambre de aporte el que vamos a utilizar. Por ahí me decían, oye, ¿cuándo puedo utilizar una punta de contacto? O si hay diferentes puntas de contacto dependiendo del material de aporte, porque como ustedes saben, trabajamos alambres sólidos, trabajamos alambres tubulares, trabajamos alambres metal core, trabajamos alambres de inoxidable y de aluminio. Las puntas de contacto, y de acuerdo a las familias que tenemos con Bernard y Trigaskis, son exactamente las mismas. Las puntas de contacto son fabricadas de cobre por las siguientes razones. Es un excelente conductor eléctrico y pueden disipar más rápido el calor. Tienen mejores propiedades térmicas. Sin embargo, el cobre es un metal suave y con el paso de la corriente y el paso del alambre tenemos un desgaste en el orificio de la punta de contacto. Si quieres, la siguiente diapositiva, Gabriel, por favor. ¿Por qué es tan importante el tamaño correcto en la punta de contacto? El tamaño de la punta de contacto mantiene el contacto eléctrico en todo momento entre la punta y el material de aporte. Cuando tenemos una punta de contacto de diferente diámetro o una punta desgastada,
puede crear una condición potencial donde se puede hacer un arco dentro de la punta de contacto. Dentro de, dentro de todas las tecnologías que tenemos, tanto como Miller como con Bernard y Tregaskis, hay un software que se llama Centerpoint y ese nos ayuda a monitorear parámetros eléctricos. Lo que se ha determinado, ¿sí?, para el gasto de las puntas de contacto o determinar los ciclos de una punta de contacto es la caída de amperaje. ¿Ok? Porque como lo vimos ahorita en la imagen en la diapositiva, cuando se mantiene un contacto completo entre la punta de contacto y el alambre, el amperaje sigue siendo el mismo, se tiene que mantener constante. Cuando ya hay una variación o tenemos una punta de diámetro diferente, hay una variación de amperaje de más o menos 15 amperes y eso puede ser una condición de problemas en la calidad de nuestra soldadura o de nuestros cordones. La siguiente diapositiva, Gabriel, por favor. Gracias. ¿Qué causa el desgaste en las puntas de contacto? Pues la fricción con el alambre de aporte y el calor generado por el paso de la energía eléctrica. Eso es algo que no podemos controlar porque eso es el proceso natural de una punta de contacto. ¿Qué es lo que causa un desgaste prematuro? Pues obviamente un calor excesivo, ¿sí?, que se genera por medio de una resistencia eléctrica, que eso es algo que podemos controlar con una instalación adecuada de nuestros componentes en nuestra antorcha, llámese robótica o manual. La siguiente, Gabriel, por favor. Aquí ya es algo que quiero puntualizar. Sobre todo tener una buena aplicación de soldadura significa evitar problemas de calidad, ¿ok? ¿Y qué problemas de calidad presenta tener una punta de contacto desgastada? La primera es fallas de ubicación del cordón sobre la junta que vamos a soldar. En aplicaciones manuales, aunque tengamos la punta de contacto mayormente desgastada, pues el soldador puede manipular la antorcha de manera que el cordón siga de acuerdo a la junta que estamos soldando. En aplicaciones robóticas todavía es más crítica. Por eso en aplicaciones robóticas, Tregaskis recomendamos que si tenemos alambre 0.45, utilicemos puntas reducidas de 0.39 o 1 milímetro. ¿Ok? Si tenemos alambre 0.35, utilicemos puntas de 0.30. ¿Por qué? Porque normalmente las aplicaciones robóticas se alimentan, el alambre de aporte se alimenta en tambos de 700 libras, 500 libras, póngale la cantidad que ustedes quieran. Y el efecto que sale en el alambre de aporte se hace un efecto hélix, se hace un movimiento dentro de la antorcha o de la alimentación de la antorcha, por lo que utilizar una punta reducida nos ayuda a minimizar ese efecto. La que sigue, Gabriel, por favor. Gracias. Aquí estamos hablando ahorita de las puntas de contacto, ¿sí? Entonces, veamos en la base de la punta de contacto una decoloración, ¿sí?, en el asiento de la punta de contacto. Eso me lleva a pensar o nos lleva a concluir que la punta está incorrectamente asentada. Eso introduce calor, promueve el desgaste prematuro y conduce a fallas en nuestra soldadura. Si se fijan también ahí en los hilos de la rosca de la misma punta de contacto, se ve demasiada suciedad, salpicadura o fibras que pueden provocar un mal asentamiento, ¿sí?, en la punta sobre el difusor. La que sigue, Gabriel, por favor. El calor es el enemigo, pero es algo que no podemos evitar. De nuevo, el calor se genera por el paso de la corriente eléctrica. Tenemos que recordar que nuestra antorcha es un conductor de energía eléctrica para hacer sí. Ok, tenemos que recordar que nuestra antorcha pasa la energía eléctrica, ¿sí?, la corriente eléctrica para generar el arco de soldadura, pasa el gas de protección y pues obviamente pasa el alambre de aporte. Entonces, mientras tengamos buena hermeticidad, buena alimentación de alambre y una buena conducción eléctrica, vamos a evitar problemas de calidad en la soldadura. Ahora sí, si quieres, vámonos a la siguiente diapositiva. El calor es en el enemigo. Si se fijan en la imagen A,
la pared de la punta de contacto, el cobre ya es un material cristalizado, ¿sí? Entonces la pared de la punta de contacto se ve, es nueva y se ve que ya está cristalizado el material. Después de una hora arco, con el calor generado por la corriente eléctrica y la fricción que genera el material de aporte, se empieza a recristalizar y es más fácil que se pueda desgastar el orificio o lleva un desgaste propio de la función que hace la punta de contacto. La que sigue, Gabriel, por favor. Gracias. Ahí lo que presentamos en esas imágenes es el daño excesivo en la parte frontal de la punta de contacto, lo que pudo haber sido causado al instalar la punta, las marcas que se ven en la parte del cuerpo de la punta de contacto promueven a la adhesión de chisporroteo. Adherir chisporroteo a la punta de contacto introduce calor y dijimos que el calor es el enemigo. Recuerden los principios de la superficie lisa con la superficie corrugada. La superficie lisa es más difícil que se adhieran partículas externas al cuerpo. Cuando tenemos una superficie corrugada es más fácil que se adhieran partículas externas a los cuerpos y es lo que genera el calor excesivo. La que sigue, Gabriel, por favor. Gracias. Debido a eso, hablamos que todas las puntas de contacto son de cobre, ¿ok? Pero en la familia Bernard Trigaskis tenemos diferentes aleaciones que nos pueden ayudar a los diferentes procesos que tenemos en aplicaciones GMAW. Como pueden ver ahí en las pruebas, tenemos 3 componentes o 3 puntas de contacto con diferentes aleaciones. La primera es cobre al berilio, que es un cobre de trabajo pesado, ¿sí? Y después de 2 horas arco, ¿cómo se ve el desgaste? ¿Sí? Con esas condiciones de pruebas. La imagen de en medio son una punta con aleación cobre cromocirconio y vean el desgaste es menor que con la punta de cobre. Y como ya es bien sabido, tenemos las puntas HDP, ¿sí? Que HDP significa Heavy Duty Pulse, y eso nos ayuda a que, como la tendencia en el segmento automotriz y en la mayoría de los segmentos es ya trabajar con transferencias pulsadas o formas de onda pulsadas, la energía es 5 veces mayor que una aplicación estándar, un MIG estándar de voltaje constante. Eso me lleva a generar que la agresividad de la transferencia se refleja en la punta de contacto. Entonces, hay una aleación, ¿sí?, que nos ayuda a que nuestra punta de contacto pueda durar de 10 a 15 veces más, y esto ya lo hemos hecho en diferentes pruebas con usuarios, que es la punta de cobre al berilio. Adelante, Gabriel. ¿Cuál es la instalación adecuada de los componentes? Obviamente, pues a los soldadores no les vamos a decir. El difusor lleva un ajuste de 80 libras por pulgada sobre el cuello, o la punta de contacto lleva un ajuste de 30 libras por pulgada sobre el difusor. Pero lo que podemos hacer es mostrarles que con una llave de 5 octavos podemos ajustar el difusor después de apretarlo con la mano, solamente media vuelta de acuerdo a las manecillas del reloj. Y la punta de contacto igual, lleva un ajuste manual o un apriete manual y de ahí un cuartito de vuelta. Si me puedes poner la imagen aérea, Gabriel, por favor, para hacer más interactivo el entrenamiento, ¿sí?, y la presentación de lo que queremos hacer es básicamente esto. Yo ajusto de manera manual mi difusor y lo aprieto con una llave de 5 octavos, media vuelta de acuerdo a las manecillas de reloj. No se necesita más, ¿ok? Y la punta de contacto, igual, con un ajuste manual. Podemos utilizar nuestras pinzas de soldador, ¿sí?, que lleva un cuartito de vuelta, pero tenemos que tener cuidado porque cuando lo ajustamos de más podemos promover las marcas, como las vimos en las imágenes anteriores, en la punta de contacto, y eso es promover calor excesivo en la punta de desgaste y un desgaste prematuro. Lo que podemos también ofrecer es esta herramienta, es el Tip Tool. La mayoría de los usuarios y de nuestros distribuidores ya la conocen. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues obviamente apretar de manera uniforme la punta de contacto, porque de esta manera
no se puede marcar. Para la familia ToughLock tenemos este tip tool, ¿ok? Este tip tool tiene dos ¿cómo le puedo decir? Dos herramientas. Una que es para aflojar la punta de contacto, ¿sí? Que ahorita, pues obviamente, cuando tú ya vas a cambiar la punta de contacto, ya está desgastada o ya tiene salpicadura de herida, entonces nos puede dañar esta herramienta. Pero también, y lo principal, es apretar de manera uniforme la punta de contacto. Y ahorita también les voy a presentar el tip tool que tenemos para Q-Lock. Adelante con la presentación, Gabriel, por favor. Familia ToughLock son los mismos, ¿sí? Y para la familia Q-Lock también van a ser los mismos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de hacer la conversión de ToughLock a Q-Lock en unas antorchas BTV. Gracias. Y pues obviamente para las aleaciones que tenemos en las puntas de contacto, la aleación que tenemos de cobre es cobre al berilio, es un cobre C122 de trabajo pesado. Tenemos nuestra aleación de cobre cromo circonio para darle una 2 veces más vida que una de cobre, y tenemos la punta de contacto HDP. Es esa punta de contacto, el cuerpo es de cobre y tiene un inserto de carburo de tungsteno que nos ayuda a tener más dureza y que el desgaste no sea tan rápido como las demás aleaciones. Sí, gracias. Así es. Es correcto. Gracias. Para la familia ToughLock, el número de parte que tenemos es 415-18. De hecho, estaba en la diapositiva, Gabriel. Ahí viene el número de parte. Y con nuestros distribuidores lo pueden encontrar. Sí. Perdón, 450-18 es el número de parte para el tip tool de ToughLock. ¿Ok? Y para el tip tool de AcuLock, el número de parte es T-AL tool. ¿Sí? Y de esa manera los podemos conseguir los precios con nuestros distribuidores. Sí, definitivamente. Depende mucho de los parámetros eléctricos, depende mucho del material de aporte, depende mucho de la condición de la antorcha también, porque recuerden, si no tenemos una antorcha con en condiciones óptimas de trabajo, donde se esté generando alguna resistencia eléctrica, recuerden que la punta de contacto es el rival más débil o es nuestro componente más débil, donde si se genera alguna resistencia eléctrica, ya sea en la antorcha o en nuestra celda robótica o en nuestra celda de soldadura, podemos tener la punta más cara, podemos tener la punta de una aleación con muchísima dureza, no nos va a rendir como debería rendirnos. Sin embargo, pues obviamente en condiciones óptimas de una antorcha, en condiciones similares y como lo vimos en el ejemplo anterior, con un alambre cobrizado, con un amperaje entre 240 y 280 amperes, con una velocidad de trayecto del robot de entre 40 y 45 pulgadas por minuto, la punta HDP nos ha durado hasta 15 veces más contra una punta de cobre. Obviamente, mi recomendación y la recomendación de los expertos en aplicaciones GMAW es que una punta HDP no nos va a hacer diferencia en una aplicación manual. Lo más recomendable es utilizarla en aplicaciones robóticas. ¿Sale? Perfecto. Pues bueno, como lo comentamos, la primera es que vamos a tener si es aplicación manual, se va a minimizar las fallas en la junta, ¿sí? Las fallas del cordón en nuestra junta a soldar. Pero la más común que vamos a ver una variación de amperaje. Y el problema que nos presenta tener parámetros inestables es o se quema la placa donde vamos a trabajar, o se llama
como tenemos esa variación de amperaje, podemos hacer una soldadura cruda. ¿Qué quiere decir soldadura cruda? Que no vamos a tener buena penetración o que se va a ver el alambre que solamente se quedó pegado en nuestra placa a soldar o en nuestra lámina. Vamos a tener demasiado chisporroteo y vamos a tener, en pocas palabras, una soldadura muy sucia. Ojalá y eso haya quedado claro. Seguro. Por supuesto. Gracias. No es recomendable ajustar la punta de contacto con las piezas de proceso MIG. Se tiene que usar la llave recomendada. Creo que ahí quedó algo que puso el Sí, claro. No, las llaves de soldador, pues obviamente hacen la función, ¿sí? Nada más que no tenemos, acuérdense el torque es lo importante, ¿sí? El torque es lo importante. Recuerden que nada más haciendo un cuartito de vuelta, ajustar con la mano, ¿sí? Y un cuartito de vuelta, no se requiere más, porque si le queremos dar más de una vuelta, vamos a rayar la punta de contacto y vamos a promover que se adhiera más rápido el chisporroteo y se genere calor excesivo y pues obviamente un desgaste prematuro en la punta de contacto. Nosotros, obviamente, como empresa comercializadora, pues promovemos el uso del tip tool, ¿sí? Para tener una vida óptima de mi punta de contacto. Bien, tenemos otra que creo que también va a ser tema que vamos a ver más adelante, pero Claro. las toberas de Miller y Bernard son compatibles entre sí. Bueno, es que tendríamos que ver Bernard y Miller. ¿Por qué? Porque tenemos a Culloch, pero sí, como le vamos a dar un enfoque a las antorchas, vamos a hablar de modelos de antorchas no Miller, porque ahorita nuestro modelo es MDX contra nuestras antorchas BTB. Ahorita vamos a hablar de la compatibilidad que podemos hacer con eso. Gracias, Raúl. Bien, vamos a parar acá un momento. Tengo otras preguntas, las voy a dejar acá en lista de espera. Están preguntando mucho por la llave Ok, o el tip tool que utilizamos. perfecto. Nos preguntan si le sirve a todas las puntas Tregaskis o solo es para un modelo. Ujú. Tenemos en toberas de difícil acceso, ¿solo existe la que vemos en esta presentación o hay diferentes diámetros? Vamos a revisar eso. De hecho, es la diapositiva que sigue y ahorita vamos a hablar de eso. También de los modelos o del catálogo de productos en toberas que tenemos, que podemos ofrecer con Tofloc. Muy bien. Nada más para fortalecer el comentario, tenemos dos tip tools. Uno que es para Culloch, ¿sí? Familia Culloch, y la otra que es para familia Tofloc. Como son nuestros productos 80 y como les decía, Tofloc tiene más de 20 años en el mercado, es lo que podemos ofrecer para nuestras herramientas de punta de contacto. Gracias. La que sigue, por favor. Ok. Vamos a enfocarnos en las toberas y con esto vamos a ampliar en la pregunta que nos hicieron sobre las toberas de difícil acceso y las diferentes toberas o los diferentes diámetros que podemos tener en las toberas. Como bien saben, las toberas suministran el gas de protección, ¿sí? O el gas protector al charco de soldadura y la protegen de la reacción con los constituyentes de la atmósfera, que es el oxígeno y el nitrógeno. Las toberas son fabricadas de bronce o de cobre. Esto es eh, algo particular que tiene nuestra familia Tofloc, ¿sí? Si me puedes poner la vista de los consumibles, Gabriel, para ahondar más ahí en ese tema. Gracias. Como pueden ver en la imagen, ¿ok? Tenemos las toberas de aquí hacia su derecha, tenemos toberas de cobre. Y de aquí hacia su izquierda tenemos toberas de bronce o toberas de latón. ¿Ok? El bronce, como ya lo dijimos, perdón, el cobre, como ya lo dijimos, tiene mejores propiedades térmicas, disipa más rápido el calor y es un excelente conductor eléctrico. Sin embargo, él es un metal más suave. ¿Ok? Y las toberas de bronce, ¿sí? O de latón, tienen mejores propiedades mecánicas. ¿En qué nos ayuda? En que soportan malos impactos. De repente me he topado en diferentes empresas que agarran las antorchas y las utilizan como martillo para quitarle ya sea el chisporroteo o quitarle eh, eh, la,
la adhesión de chispas a la placa, etcétera, etcétera. Entonces el cobre es más suave. El latón nos ayuda a que sea más resistente a los impactos, que no quiere decir que la podemos utilizar para estarla martillando, pero es más resistente a los impactos, y también el mismo material nos ayuda a que se adhiera menos el chisporroteo que con las toberas de cobre. Y sí, como ustedes están viendo aquí en esta imagen, pueden ver los diferentes diámetros, o es más, en la imagen aérea se alcanza a apreciar mejor los diferentes diámetros que tenemos con nuestras toberas. De hecho, aquí está yéndonos de menos a más. Esta es una de 3/8 de pulgada, la boca, 3/8 de pulgada. Este es de media pulgada y este es de 5/8. Esta es de 3/4 de pulgada. Entonces, ¿cuándo recomendamos utilizar una? ¿Cuándo recomendamos utilizar otra? Como alguien ahorita lo mencionó, es básicamente los accesos que vamos a tener. ¿Ok? Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, Gabriel, por favor. Gracias. Ahí vamos a ver lo que les comentaba, ¿sí? Aparte de los diámetros que ya vimos ahorita, que es 3/8, media pulgada, 5/8 y 3/4, tenemos 3 posiciones de la punta con respecto a la tobera, ¿sí? Si nos vamos a la imagen superior derecha, vamos a ver que la primera imagen es la punta por dentro de la tobera, ¿sí? La de en medio es la punta sobresaliendo de la tobera, y la tercera es la punta al ras de la tobera. ¿Cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos otro? Como pueden ver también ahí en las imágenes, la punta extendida se utiliza típicamente para pasos de raíz en bisel profundo, porque muchas veces el acceso que nos da la tobera no alcanza a llegar a ser el paso de raíz, y es donde necesitamos que la punta esté por fuera de la tobera. Las mismas paredes del bisel nos ayudan a que el gas de protección proteja, valga la redundancia, proteja la punta de contacto y no se genere un retroceso de arco. En diferentes ocasiones lo he comentado, he tenido algún usuario que utilizaba este arreglo con la punta por fuera de la tobera, pero estaba soldando filetes. Y soldar filetes quiere decir que el gas se iba para cualquier lado, estaba soldando casi a 350 amperes y se tenía un retroceso de arco. Este cliente tenía que hacer 40 piezas por hora y estaba llegando solamente a 8. Revisamos el circuito de alimentación, revisamos que no hubiera una resistencia eléctrica, y al final nos dimos cuenta que la tobera que estaba utilizando era con la punta por fuera. Cambiamos a la punta por dentro de la tobera y se arregló el problema. El embutido o la punta por fuera el embutido o la punta por dentro de la tobera se utiliza típicamente para transferencias spray, transferencias pulsadas y alambre tubular con protección de gas. ¿Qué tienen en común estos tres aplicaciones? Pues que se utiliza un amperaje mayor. Se utilizan amperajes arriba de 280 amperes, y entonces es por eso que tenemos que proteger la punta de contacto del arco eléctrico y del calor generado por el mismo arco. Y la punta al ras se utiliza típicamente para transferencias cortocircuito. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva, Gabriel, por favor. Esto es más claro. Esta tabla que estamos viendo es de la norma ANSI, ¿ok? Por mi experiencia, donde dice amperaje, por mi experiencia yo le pondría 250 amperes. Entonces, con esto quiere decir que de 250 amperes hacia arriba, la recomendación tiene que ser la punta por dentro de la tobera. Tenemos dos medidas, de 1/4 y de 1/8. Y cuando tenemos de 250 amperes hacia abajo, se recomienda que la punta vaya al ras o la punta esté por fuera de la tobera, pero repito, dependiendo de los accesos que tengan nuestras piezas que vamos a soldar. ¿Listo? Gracias, Gabriela. ¿Que sigue? Gracias a ustedes. Aquí es básicamente un abanico de posibilidades, un abanico de combinaciones que podemos hacer con nuestros consumibles Bernard y Trigaskis. Como pueden ver, tenemos toberas de latón, toberas de cobre y los diferentes arreglos en las puntas de contacto. Y aquí quiero hacer algo más interactivo. Si me ayudas con la cámara frontal, la vista aérea, Gabriel, por favor. Quiero hacerles un ejemplo. Cuando tenemos, esta es la punta normal, ¿cierto? Como lo pueden ver.
la punta normal de Tough Lock. Número de parte es alambre 045 40320-45. Si yo voy a utilizar mis antorchas para un acceso complicado o muy restringido, pues obviamente necesitaría una punta o una tobera de 3/8. Sin embargo, si yo le dejo esta punta de contacto, vean lo que pasa. Las paredes, ¿sí? Ahí se alcanza a ver, se aprecia muy bien. La distancia entre las paredes de la tobera con la punta de contacto se restringen. Entonces, si necesitamos cierto flujo de gas de protección, me puede limitar ese flujo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues obviamente tengo que cambiar mi punta de contacto por una punta cónica. ¿Ok? Aquí está la punta cónica. Es igual, es la misma rosca, ¿sí? Y al momento yo de poner mi tobera de 3/8, vean la diferencia entre las paredes, en la distancia de las paredes de la tobera con la punta de contacto. El flujo ya no tengo que aumentarlo, porque normalmente cuando empezamos a tener porosidad o demasiado chisporroteo, ¿qué hacen los soldadores? Es subirle al flujo del gas. Entonces tenemos que tener bien entendible cómo están mis configuraciones de los consumibles. ¿Sale? Gracias, Gabriel. La que sigue, por favor. Gracias. Ok, ahí es básicamente mostrar un cordón aceptable, ¿sí? Tenemos un flujo de 57 pies cúbicos por hora, se minimiza el chisporroteo y se minimiza la porosidad. La que sigue, por favor, Gabriel. Y ahí son ejemplos de cordones donde me está limitando el flujo del gas. En el primer ejemplo se ve que tenemos los mismos 57 pies cúbicos por hora de flujo, pero le quitamos la tobera. ¿Qué quiere decir esto? Que el gas se fue para cualquier lado, menos para mi cordón de soldadura, y se aumenta la porosidad y se aumenta el chisporroteo. En el segundo ejemplo, lo único que hicimos fue cerrar el flujo del gas a 0 pies cúbicos por hora, pero el efecto es el mismo en el cordón. Es demasiada porosidad y demasiado chisporroteo. Por ahí vi una pregunta, Gabriel. Gracias, Raúl. ¿Qué distancia debe existir entre las paredes de la punta y las de la tobera para considerar que esté correcta una configuración y para que el flujo de gas sea el adecuado? Mira, es muy relativo. Lo ideal es saber si estamos utilizando una tobera de media pulgada o de 3/8. Mi recomendación es utilizar una punta cónica. Si tenemos una tobera de 5/8 a 3/4, mi recomendación es utilizar una tobera normal. Es, les digo, muy relativo porque las distancias no se pudieran medir. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. La siguiente diapositiva, Gabriel, por favor. Gracias. Aquí vamos a ver otra de las funciones, ¿sí?, de el aislante en el cuello. ¿Ok? Vean cómo en la imagen de la izquierda tenemos una configuración con un aislante en el cuello y se ve de manera uniforme la entrega del flujo de gas. En el lado derecho tenemos una familia de consumibles donde no se ocupa un aislante en el cuello y vean la irregularidad con la que se ve el flujo del gas y aparte por fuera, por arriba de la tobera, se está saliendo el gas. ¿Ok? Entonces nuestra recomendación es tener todos nuestros componentes completos. ¿Sí? La segunda función más importante en el aislante del cuello es la siguiente. Si yo le retiro el aislante, acuérdense que la antorcha pues es el conductor eléctrico y el paso de la corriente eléctrica llega a la punta para generar el arco de soldadura. Si yo dejo mis consumibles de esta manera y llego a topar cualquier placa, si quieres tomar la vista aérea, si yo llego a tocar cualquier parte metálica de esta manera, me va a hacer un arco eléctrico.
o un cortocircuito. Entonces ya vimos la condición primaria del aislante, su nombre lo indica, aislar la energía eléctrica de mi cuello de ganso. Y la segunda es que me sirva como pared, ¿sí? Porque de esta manera asienta el difusor en el aislante y de esta manera se hermetiza con la tobera. Entonces, la dirección del flujo del gas va a salir donde es lo más recomendable. Recuerden también algo bien importante, porque me van a decir, oye, solamente estás hablando de Tofloc y Aculoc. Obviamente estamos hablando de nuestros productos 80. Tenemos un par de familias de consumibles más, que es QuickTip y Centerfire. Muchos de nuestros usuarios lo siguen utilizando, muchos de nuestros distribuidores lo siguen comercializando, y también esas dos familias tienen su propio aislante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una antorcha BTV con consumibles QuickTip o consumibles Centerfire y quiero hacer la conversión a Tofloc o a Aculoc, tengo que cambiar desde el aislante a la punta, difusor y tobera. ¿Ok? Perfecto. La que sigue, Gabriel, por favor. Gracias. Problemas de calidad en la soldadura. Pues obviamente vamos a hablar de la porosidad, ¿no? La salpicadura excesiva en la tobera impedirá el suministro correcto de gas de protección al charco de soldadura. Si nos fijamos en la imagen del inferior derecha, se ve la degradación que van sufriendo las toberas, ¿ok? De derecha a izquierda, pues obviamente se ve una tobera que se está empezando a llenar de salpicadura, en medio pues ya se adherió demasiada salpicadura, y en la última pues obviamente ya el acceso se nos va a complicar, puede generar un contacto eléctrico y pues obviamente no va a haber flujo de gas en la salida. Listo. La que sigue, por favor. Gracias. Sí. Uh-huh. ¿Para el aislante es un solo número de parte o hay diferentes? Hay diferentes. Hay que recordar que dependiendo de la familia de consumibles, es el número de parte que lleva el aislante. Para Tofloc y para Aculoc sería el mismo. Para Centerfire y para QuickTip son diferentes. Gracias, Raúl. Tenemos otra por acá. ¿De qué material es el aislante del cuello? Es un polímero. Obviamente, por ejemplo, el de Tofloc es un anillo de la parte aluminizada, es un anillo aluminizado que va hacia la parte del cuello, pero este es un polímero resistente de impactos y de calor, donde nos permite que sea un aislante con mis demás componentes. Bien. Y bueno, esta es una pregunta bien interesante. Uh-huh. Nos hablan de la limpieza de la tobera. ¿Cuál es la manera correcta de limpiar la tobera? Perfecto. Como pueden ver aquí mismo, ¿sí? Las mismas pinzas de soldador, estas puntas que son, si no me equivoco, de fierro vaciado, nos ayudan a hacer una limpieza en las toberas, ¿ok? Normalmente de esta manera se tiene que retirar la salpicadura que se pueda adherir a nuestras toberas. Me van a decir, ¿sabes qué? Es que yo utilizo un gel, yo utilizo un líquido antisalpicaduras, bla, bla, bla. Nosotros tenemos un líquido antisalpicaduras que es biodegradable, es base en agua, no lleva ningún tipo de aceite. Y ese, por medio de spray, nos puede ayudar a que se adhiera menos la salpicadura en nuestra tobera y que se pueda remover con mayor facilidad. Hay unos geles, los geles no los comercializamos nosotros, pero hay ciertos geles que nos pueden ayudar también. Nada más que hay que recordar que no son totopos en salsa, porque de repente podemos, imagínense el tarro de gel, y de repente hay gente que lo mete completamente como si fuera un totopo en salsa. No es de esa manera. Nuestras toberas llevan esta base cónica, porque hasta ahí es donde se debe introducir para el gel. Porque recuerden que el gel nos ayuda a que no se adhiera la salpicadura en la tobera. Si la metemos completamente, vamos a llenar el difusor y la punta de contacto. Y recuerden que nuestros difusores, como su nombre lo indican, tienen los orificios donde sale el gas de protección. De esa manera, con el gel y con la suciedad que se puede ir generando por dentro de nuestros componentes,
pues vamos a evitar que salga el gas de protección de manera óptima. ¿Listo? Gracias, Raúl. Nos hacen algunas preguntas aquí de, estoy utilizando el cerámico en spray y solo lo estoy utilizando una vez al día. ¿Qué opinión tienen del cerámico? Sí, bueno, tenemos diferentes, lo que he visto en la industria es que el aerosol cerámico puede ayudar hasta cierta manera. Yo no tengo los datos con eh, qué tanta material, o más bien qué tanta cantidad es óptima para el uso de las toberas, porque de repente generar este, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Llenar demasiado cerámico, pues obviamente me va a reducir la boca de la tobera, y el problema es no reducir el flujo de gas de protección en la salida de la tobera. Gracias, Raúl. Ujú. Bien. ¿Los consumibles Centerfire todavía se siguen utilizando? Todavía se siguen utilizando. Es nuestro producto 20, pero pues obviamente tenemos clientes importantes donde todavía se utilizan. Gracias. Bien, yo creo que seguimos con la presentación, Raúl. Gracias. La que sigue, por favor, Gabriel. Ahí lo que les comentaba, ¿no? Ahí se ven los orificios donde ya se está llenando de salpicadura. Si a eso le agregamos que le, que le ponemos demasiado gel a nuestros consumibles, se va a hacer una masa que me va a obstruir la salida de gas de protección sobre los orificios del difusor. ¿Listo? Y este es un punto bien importante, ¿sí? Los artículos adicionales que requieren ser revisados. Y básicamente son los O-rings que pueden llevar mis componentes. Yéndonos con la importancia de menor a mayor, eh, el O-ring que llevan los liners no es tan crítico como el O-ring que pueden llevar el Power Pin Miller o sobre todo los difusores. Como pueden ver en las imágenes inferiores izquierdas de esa diapositiva, se va a ver en el lado izquierdo un difusor instalado, ¿sí? Antes de ser utilizado, y se ve el O-ring, se ve muy detallado el O-ring color azul. Ese cliente al momento de correr pruebas me habló al turno, al siguiente día, y me dijo, ¿sabes qué? Tus consumibles me están generando demasiada porosidad y demasiado chisporroteo. Al momento de ir a hacer un análisis de qué era lo que estaba sucediendo, solamente quité la tobera y vean la imagen de la derecha. No tenía O-ring. Entonces el problema es de que no fueron los consumibles, sino alguien le retiró el O-ring y el gas de protección se fue para cualquier lado menos para el charco. La que sigue, Gabriel, por favor. Y de ahí vamos a empezar a ver un video. Este es un video bien importante que nos dejó grabar uno de nuestros usuarios. Utilizamos un flujo. Si quieres poner pausa, Gabriel, por favor. Y regrésalo para hacer la indicación. Utilizamos un flujómetro digital y estamos midiendo la salida del gas de protección sobre la tobera. Si se fijan, ahí me está marcando 32 pies cúbicos por hora. Ahora sí, déjalo correr, Gabriel, por favor. Lo que va a hacer el operador es cambiar el O-ring que tiene el difusor. Si se fijan, retira el O-ring y le va a poner uno nuevo. Nada más que se le olvidó al compañero que había soldado un cordón de 1,5 metros y está un poco caliente el difusor. Instala el O-ring y ahora fíjense la medida que me va a determinar el flujómetro. El doble, ¿ok? Al principio me marcó 32 pies cúbicos por hora y al final, al momento de cambiar a un O-ring nuevo, me marcó el doble, entre 64 y 62 pies cúbicos por hora. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros llegamos a utilizar un difusor sin O-ring, pues no va a haber flujo de gas. ¿Listo? Perfecto.
Vamos a adelantar para poder hablar del tema de los consumibles para MDX. Los liners están diseñados para conducir y soportar el alambre de los rodillos a la punta de contacto. La mayoría de los alambres, independientemente sean tubulares, inoxidables, cobrizados, etcétera, etcétera, tienen un recubrimiento para ayudar a la alimentación y protección del mismo alambre. Igual que las puntas, un tamaño de diámetro adecuado es esencial, así como una longitud correcta puede tener un gran efecto en la alimentación. Si quieres, vámonos a la siguiente, Gabriel, por favor. ¿Cuál es la instalación correcta de los componentes? Ahí vamos a ver diferentes imágenes, ¿sí? Ahí quiero que, ahí, esa está bien, no, la que sigue, Gabriel, por favor. Ahí. ¿Cuál es el cuidado y el mantenimiento de la guía? Una antes, por favor. Sí, por favor. Gracias. Entonces, fíjense, un corte correcto o de manera efectiva es 3/4 de pulgada. Un corte al ras del cuello es algo que no debemos recomendar, ¿ok? Por ahorita como veíamos en las imágenes. ¿De qué manera puedo recortar? Si se fijan, ahí viene la guía, ¿sí? Todos nuestros liners, si me ayudas con la imagen aérea, Gabriel, por favor. Todos nuestros liners Tough Lock tienen este gauge o esta funda para hacer el corte. Esta funda mide 3/4 de pulgada y lo voy a demostrar aquí. Yo voy a quitar el difusor y voy a simular que mi liner sale de esta manera. Normalmente, y alguien me decía, ¿por qué no vienen los liners con la longitud ideal? Porque a veces tenemos que cambiar el cuello, a veces tenemos que cambiar algunos componentes y nosotros le damos el diámetro o la longitud que se requiera las guías. Entonces, con este gauge o esta funda se pone aquí al ras del cuello y de esta manera aquí al ras se hace el corte. ¿Ok? Y de esa manera me quedan los 3/4 de pulgada, ¿sí? Que esos 3/4 de pulgada, ¿por qué se requieren 3/4 de pulgada? Porque al momento de instalar el O-ring, quiero que vean lo siguiente, y ahorita también venimos en la imagen, el asiento que trae el difusor, ¿sí? Llega el liner. De esa manera alineamos los orificios entre el liner y la punta de contacto. Listo, Gabriel. La que sigue, por favor. Sí. Aprovechando, Raúl, que tienes ahí esa conferencia, no sé si te sirva para dar respuesta a esta pregunta. A ver. Yo tuve un problema con los difusores 214. Me estaban barriendo la rosca donde se encuentra el horno. ¿Qué puede ser eso? Bueno, el 214 es el power pin trasero. Es el power pin de Twico. Entonces sí tenemos que revisar, ya me habían pasado ese dato, no sé si sea la gente de Hermosillo, ya me habían pasado ese dato que la rosca venía dañada, entonces ya lo estamos revisando con fábrica para de esa manera aclarar o solucionar el problema que traigan esas roscas. Gracias. Perfecto. Entonces, como lo pueden ver, todos nuestros difusores, llámese Tough Lock, llámese AcuLock, llámese Centerfire, llámese QuickTip, traen un asiento donde el liner llega de manera correcta y alinea los orificios con la punta de contacto. De esa manera minimizamos la fricción y el desgaste que puede sufrir la punta de contacto. ¿Listo? La que sigue, la diapositiva que sigue, Gabriel, por favor. Sí, sí, adelante. ¿Es necesario estirar la antorcha para cortar el liner? Qué buena pregunta. Ese es un excelente comentario. Eso es lo ideal. Al momento de hacer el cambio de liner, tenemos que tener la antorcha lo más estirada posible para que me dé la longitud óptima donde vamos a hacer el corte. Porque si lo instalamos de manera donde está enrollado en nuestro alambre, me puede dar una falsa longitud. Gracias. Es básicamente las imágenes de lo que estábamos viendo. Y ahí lo que quiero aprovechar, agregué ese par de imágenes porque ahorita lo que estamos trabajando con diferentes usuarios es en liner galvanizado D-Gaunt o cara plana. Ahí se ve la diferencia entre el liner convencional, que es una espiral,
y el liner galvanizado D-gown o cara plana. Externamente se puede ver como si fuera una espiral, pero internamente es una laminación que me permite que el paso del alambre sea de manera más suave que con una espiral. Ahorita vamos a ver otras imágenes internas de cómo se ve el liner. Entonces, si alguien está teniendo problemas de alimentación de alambre, aunque tenga la longitud correcta, que esté midiendo los 3/4 de pulgada, que tenga el retenedor ideal y demás, por favor contáctenos porque podemos utilizar ese liner D-gown, ¿sí? O de cara plana para solucionar sus problemas. Listo, Gabriel. Ahí vamos a ver una imagen, ¿sí? O más bien es un video, pero si quieres vamos a pasarlo, Gabriel, porque nos queda poco tiempo y lo que quiero es enfocarme en los consumibles Aculoc S. Ahí básicamente vamos a ver algo, ¿sí? En esa imagen están alineados los orificios tanto del liner como el de la punta de contacto, ¿sí? Entonces minimizamos la fricción, el desgaste y el residuo. La trayectoria del alambre, si se fijan ahí se ve como espiral, en la trayectoria del alambre por dentro de la guía, ¿sí? A través de la antorcha se minimiza la fricción y el desgaste. La que sigue, Gabriel, por favor. Si tenemos un corte que no es el óptimo para que llegue el asiento, en esa imagen se alcanza a ver cómo está el asiento del difusor, pero el liner no llega, los orificios se van a desalinear y se va a aumentar la fricción, el desgaste y los residuos. La trayectoria del alambre por dentro del liner, pues obviamente también vamos a tener consecuencias donde se va a soltar demasiados residuos del alambre, ¿sí? Y vamos a tener problemas de alimentación. La que sigue, Gabriel, por favor. Ese es el efecto que vamos a tener. ¿Por qué? Porque los residuos se están adheriendo a la punta de contacto, el alambre sigue saliendo, ¿sí? Y se genera una resistencia eléctrica donde tenemos un retroceso de arco, se tapa la punta de contacto y se atora el alambre en los rodillos. Adelante. Ahora, antes de pasar, si quieres, vamos a contestar algunas preguntas antes de pasar a las siguientes cuestiones. Gracias, Raúl. Nos están preguntando por el kit FlexHead de una XR o una Spoolgun 30. Bueno, ahí estamos hablando de los consumibles para unas antorchas Miller de Aluma, que son push-pull. Tiene que ser en otro evento donde podamos ayudarles a solucionar esa pregunta. Por ahora no tenemos más preguntas, Raúl. Excelente. Ahora, sí, la tengo. Ajá. El on-ring de los difusores, ¿cada cuánto se recomienda cambiar? Bueno, normalmente, como les decía, depende de los parámetros eléctricos, depende de nuestra aplicación, porque también por ahí veía que cuánto era la duración de una punta de contacto. Una punta de contacto, independientemente de su aleación, o más bien, no es cierto, una punta de contacto de cobre de trabajo pesado tiene una duración de entre 5 a 8 horas arco. En un turno de 8 horas, de acuerdo a la experiencia que hemos hecho con diferentes usuarios que nos han permitido hacer pruebas, en un turno de 8 horas, una aplicación manual lleva de entre 2 a 3 horas arco. Una aplicación robótica lleva hasta 5 horas arco, ¿sí? Para que se den más o menos una idea. Entonces, si una punta de contacto me dura de entre 5 a 8 horas arco, quiere decir que con un turno o 2 turnos es una vida óptima en la punta de contacto. En los difusores es algo similar. Un difusor o una tobera, tenemos clientes que la cambian cada 2 semanas, tenemos clientes que la cambian hasta dentro de 4 semanas. Le digo, es relativo el tiempo en el sentido de las diferentes aplicaciones que podemos tener. Pero algo estándar sería revisar semanalmente los O-rings, ¿sí? Porque de esa manera podemos utilizar el cuerpo del mismo difusor y cambiar el O-ring y darle más vida. Y obviamente con eso reducimos costos. Bien, tenemos una pregunta bien interesante. Sí. No me queda claro si usamos un alambre de .035 Ajá. o 0.45 y están sugiriendo usar boquillas de menores diámetros, ¿no se sufre algún desgaste al forzar el equipo?
¿El equipo o los componentes? Habría que Componentes, los componentes, bueno, perfecto. Hay que recordar que todas las puntas de contacto tienen cierta tolerancia. Entonces, utilizar una punta reducida nos va a ayudar a eliminar el efecto Helix. Es cierto, puede ser que se genere eh, un desgaste mayor. Sin embargo, lo que queremos reducir es el efecto Helix. Sí, cierto, puede sonar contradictorio, pero en el sentido de aplicaciones robóticas es lo que recomendamos para evitar ese efecto Helix. Gracias. gracias a ti, Raúl. Bien, seguimos. Gracias. Bueno, básicamente a donde queríamos llegar el enfoque es que las antorchas MDX, ¿sí? Tenemos los consumibles AcuLock S. Y en las antorchas MDX vienen los consumibles AcuLock Miller que les pueden llamar. Entonces, si me ayudas con la vista aérea, por favor. Esta es una antorcha MDX 250, ¿ok? Y trae los consumibles AcuLock estándar. Entonces, si yo quiero suministrar consumibles AcuLock S, lo que tenemos que hacer es, tenemos el difusor de conversión. Permítanme, porque aquí ya me falló la prueba porque no enrosqué bien el difusor. No. Bueno, lo que quiero demostrar con esto es que... Deja ver de qué manera lo puedo sacar, Gabriel, para mostrarlo rápidamente. Ok. Los que tenemos aquí, o bueno, lo que pueden ver las puntas de contacto. Esta es una punta de contacto AcuLock para las MDX 250, ¿sí? Y esta es una punta de contacto AcuLock S. Vean la diferencia entre el cuerpo de una y el cuerpo de otra. Entonces, lo que podemos utilizar en las antorchas MDX es un difusor de conversión. Este difusor de conversión puede ser instalado en las toberas, en las antorchas MDX 250. ¿Este que estás instalando es el difusor de transición? Es el difusor de transiciones, correcto. ¿Sí? De esta manera se ajusta y de esta manera podemos utilizar la tobera AcuLock S. De esta manera, Carlos te puede ayudar a ver si me puedes ayudar a quitar el difusor por favor. Gracias, no solamente para demostrar. Entonces, si yo tengo máquinas Millermatic 255 o Multimatic 255 o 355 con esta antorcha MDX, pero tengo otra aplicación con antorchas BTB, pues obviamente puedo hacer la conversión a AcuLock S. ¿Cuál sería? Pues obviamente sería retirar los difusores y las consumibles TOFLOC, ¿sí? Para venir a instalar AcuLock S. ¿Ok? Entonces, de esta manera pudiéramos estandarizar. Si yo tengo estos dos modelos de antorcha, estaré utilizando la misma punta de contacto y la misma tobera. La única diferencia es que el difusor cambia para BTB contra MDX. Pero la punta de contacto me sirve para cualquiera de los dos. ¿Sí? Igualmente la tobera. Es importante recordar que nuestras Millermatic 252 y Millermatic 255 vienen con pistolas MDX Es y en correcto. algunos casos en los procesos productivos o en las plantas pueden tener ya pistolas BTB con consumibles AcuLock. Es lo que se busca, exactamente, gracias Gabriel. Eso es lo que se busca al momento de estandarizar y reducir números de parte con esta conversión. ¿Listo? Acá hacen una pregunta que está bien interesante. Ajá. ¿Y qué sucede si coloco consumibles genéricos en la Millermatic 252? ¿Se me puede dañar? Mira, la máquina tal vez no se vaya a dañar. El problema de incluir
consumibles genéricos es que, ¿cómo se puede decir? El control de calidad. Raúl, o sea, los nuestros tienen grandes diferencias en cuanto a calidad, primero. Sí, sobre, Segundo, tiene que ver con productividad, ¿no? definitivamente, el control de calidad de unos consumibles genéricos contra unos consumibles originales es abismal la diferencia. Y pues obviamente también los mismos componentes o el mismo material con el que se fabrican estos consumibles no rinde de manera óptima como lo pudiéramos hacer. Gracias, Carlos. Perfecto. Entonces, lo que quería demostrarles, regresando al tema de los consumibles Aculoc, es que aquí viene el asiento del retenedor. ¿Listo? Y así es como vienen los consumibles de fábrica en una MDX250. No es la misma punta de contacto. Entonces, si yo quiero estandarizar y poner todo Aculoc S, pues obviamente cambio mi difusor por un difusor de conversión y de esta manera ya puedo utilizar Aculoc S, que es nuestro estándar también en antorchas BTB. La tobera, como lo vimos ahorita, sería las mismas para los dos. ¿Ok? Perfecto, Gabriel. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tenemos? Nos están preguntando por precios. Los precios los pueden consultar con sus distribuidores. Entonces, por favor, acérquense con ellos. Aquí hay bastantes, entonces, por favor, si hay distribuidores que quieran aprovechar la oportunidad, déjense ver aquí en el chat y con mucho gusto los apoyo. También nos preguntan que si en este proceso de cambio hay que cortar el liner. No, buena pregunta también. Es importante porque nuestros consumibles Aculoc S traen esta ventaja. Ahorita hablamos, como lo vimos en la presentación de mejores prácticas, nos enfocamos en Aculoc S. Pero ahora con los consumibles Aculoc, perdón, nos enfocamos la presentación en Tofloc. Pero ahora con Aculoc S viene para estar evitando esos problemas de corte que queden al ras, etcétera, etcétera. El liner se alimenta desde la parte frontal, ¿sí? Donde queda este retenedor y queda totalmente fijo. Son los 3/4 de pulgada de los que hablábamos anteriormente. El difusor por eso cambia, porque el difusor asienta completamente, ¿sí? Con la parte del retenedor y de esa manera garantiza que los orificios del liner con el de la punta de contacto estén de manera igual, se alineen, estén de manera alineadas. ¿Ok? La parte trasera de las antorchas, normalmente tenemos que hacer la conversión del power pin, porque de esta manera el corte que normalmente hacíamos en la parte trasera, en la parte delantera, ahora se hace en la parte trasera. Y es básicamente el principio como el de un empaque de manguera. ¿Por qué? Porque el liner sale de esta manera, ¿sí? Y mi retenedor, el capuchón del retenedor, si se puede ver ahí, trae un empaque. Ahí se ve, trae un empaque. ¿Ok? De esta manera yo lo inserto. ¿Ok? Trae un opresor, el cual se tiene que ajustar de esta manera. Tenemos que tener cuidado en donde se sienta resistencia, hasta ahí dejar el retenedor. Y de ahí hacer el corte al ras. De esta manera ya queda sujetado desde la parte trasera de mi antorcha y en la parte delantera de la antorcha. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, Gabriel?